pacto con el crimen organizado, no quieren que entren los narcopolíticos de Morena, no quieren que haya extorsión, asesinatos, cobro de piso, secuestros, y eso es lo que representa Morena, porque lo he dicho muchas veces, Pepe, Morena no es un partido político, es un cártel del crimen organizado, y por eso la gente lo rechaza. Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI, por usar las palabras narcopartido, narcogobierno, en fin, en contra de Morena. El INE se alzó y le puso ahí una llamada de atención muy fuerte. ¿El INE está protegiendo el debate público o lo está limitando con una medida de esta naturaleza? Yo creo que el INE está convirtiéndose en una comisión de lingüística y de buenos modales, porque en realidad el INE está obligado a aplicar la ley y efectivamente en la ley se dice que en el debate, en la propaganda se prohíbe la difamación, y cuando tú dices que tú eres asesino, pues yo te estoy difamando y te estoy imputando un delito que tú no cometiste. Pero el INE dice, no, tú no le puedes decir eso a Morena, porque tienes que tener pruebas sólidas. Y demuestra que el Instituto Electoral se está sometiendo a las líneas de Palacio Nacional. No estoy seguro que esta decisión sea un sometimiento. Creo que es una lectura literal de una obligación, que es que hay que prohibir la difamación y hay que prohibir este tipo de acciones en el discurso público. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política, hoy domingo, deseando sea de lo mejor. Miren amigos, amigas, para empezar, quiero agradecer su apoyo al canal mediante todo su poderoso like. Compartan la información y si aún no lo ha hecho, los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Y vamos al tema central, donde Pepe Cárdenas comete un terrible error, porque yo le aconsejaría, si fuera periodista, antes de solidarizarse con Alito Moreno, este personaje que es el presidente de lo que queda del PRI, presentarlo como víctima, tendría que exigirle explicaciones. Resulta que ahora dice Alejandro Moreno, y también le hace la cuarta a Pepe Cárdenas, que México atraviesa el momento más oscuro para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. De este tamaño es el arrastre que hace mediante una narrativa que intenta polarizar una línea de audiencia, una línea de lineamientos, en lo cual esto ha existido desde el 2014, autorizado obviamente por el PRI y el PAN. En ese entonces, personajes como Pepe Cárdenas resulta que ahora ya lo olvidaron. Así que pretende presentar como defensor del periodismo a Alejandro Moreno. Por lo menos hay que recordarle a esa persona que defiende Pepe Cárdenas, donde esa frase muy, pero muy importante que dijo Alejandro Moreno: a los periodistas no se les mata a balazos, hay que matarlos de hambre. De este tamaño es la manera en la cual pues esos neoliberales, medios de comunicación tradicionales, han intentado pues desviar la atención importante, el contenido de una información, pero sobre todo el contenido del mensaje de algunos personajes políticos como Alejandro Moreno. Así que ahora pretende pasar defendiendo a un personaje indefendible. Vamos a ver, amigos, amigas, por partes, para que vean lo que señaló en sus redes Alejandro Moreno, donde dice a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum: la voy a denunciar en México y a nivel internacional. De este tamaño se pone de frente a Alito Moreno. Es un claro, dice él, que es abuso de poder. Usted me acusó falsamente, hablando de mentiras, señala ahora sí el ofendido de Alejandro Moreno, de corrupción y lavado de dinero. Obviamente está exhibido y está documentado, lo cual se deberá retomar este asunto relacionado a lo que es la corrupción y lavado de dinero, que es su entorno del presidente del PRI, Alejandro Moreno. Eso es absolutamente falso, así lo señala Alejandro Moreno, y dice que miente nuestra presidenta, calumnia y difama, la frase peculiar de este personaje de Alejandro Moreno. Y también veamos este pequeño mensaje, porque también tengo a Luis Carlos Ugalde,
sí lo recordará Luis Carlos Ugalde, ¿verdad? Luis Carlos Ugalde fue un personaje que estuvo como presidente del IFE, Instituto Federal Electoral, que en ese entonces así era llamado el sistema electoral en nuestro país. Actualmente es denominado Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE, que ahora le puso una sanción a Alejandro Moreno y una advertencia de que debe guardar ese léxico calificando al partido de Morena como un narcopartido. Así que vamos por partes para que vean, amigos, cómo se desarrolla. Pues esto es lo que dice Alejandro Moreno y Pepe Cárdenas, que sale a defender a una víctima, según él, víctima, ¿sí?, del sometimiento de un gobierno que a partir del 2018, déjenme recordarles, amigos y amigas, llegó para dejar claro que la democracia es el poder del pueblo y no de unos cuantos políticos. Así que veamos lo que dijo Alejandro Moreno. Son una mafia, son unos cínicos y corruptos que acuerdan con los criminales para financiar y ganar campañas, mientras el pueblo de México pone los muertos. Morena es un partido que tiene las manos llenas de sangre. Morena y su gobierno son el brazo ejecutor de los carteles del crimen organizado. El crimen organizado avanza, extorsiona, desaparece y asesina en nuestro país mientras pacta con un gobierno y un partido que no quiere llamarlos terroristas porque están sentados en la misma mesa. Las y los gobernadores de Morena, señalados por las autoridades de los Estados Unidos, son protegidos por las instituciones y el gobierno mexicano, pero quieren que nadie los señale, los exhiba y los critique. Son una punta de dictadores y asesinos que han exterminado la democracia y que están destruyendo nuestro país. Una vez más se los digo, conmigo se equivocan, conmigo se toparon con pared. A mí no me van a callar, a mí no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar. El PRI y millones de mexicanas y mexicanos vamos a defender a México con inteligencia, con capacidad, con la razón, pero si es necesario también lo haremos con la fuerza. Para los criminales solo hay dos sitios, la cárcel o el cementerio. Y si esta lucha nos cuesta la vida, asumo mi destino y me hago responsable de mis actos y de mis dichos. Pero no vamos a permitir que gane el crimen organizado que gobierna México. Son un cartel disfrazado de gobierno. Nadie puede decirle al pueblo qué leer, qué ver o qué escuchar. Así es, amigos. Nadie le puede decir al pueblo de México qué leer, qué ver y qué decidir en su vida. Y efectivamente, esto sucede dentro del periodo que ingresa en el 2018 con el llamado proyecto de la Cuarta Transformación. Pero Alejandro Moreno, que hoy pretenda presentarse como víctima, defensor del periodismo, pues por lo menos debe tener un poquito de memoria y un poquito de vergüenza, que eso no lo tiene. Así que vamos a ver cómo Pepe Cárdenas ensalza a Alejandro Moreno, porque para él parece su Dios, para él obviamente el chayote es lo que extrañan. Lo vemos y lo comentamos. Y se demuestra que el PRI no solo tiene experiencia, capacidad para dar resultados y hacer buen gobierno, como el gobierno de Manolo Jiménez en Coahuila, donde hay seguridad, crecimiento económico, empleo, o por tu pacto con el crimen organizado, no quieren que entren los narcopolíticos de Morena, no quieren que haya extorsión, asesinatos, cobro de piso, secuestros, y eso es lo que representa Morena, porque lo he dicho muchas veces, Pepe, Morena no es un partido político, es un cártel del crimen organizado, y por eso la gente lo rechaza. Leíamos con interés, vimos con interés cómo el INE censuró a Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI, por usar las palabras narcopartido, narcogobierno, en fin, en contra de Morena. El INE se alzó y le puso ahí una llamada de atención muy fuerte. ¿El INE está protegiendo el debate público? ¿Lo está limitando con una medida de esa naturaleza? Yo creo que el INE está convirtiéndose en una comisión de lingüística y de buenos modales, porque en realidad el INE está obligado a aplicar la ley y efectivamente en la ley se dice que en el debate, en la propaganda se prohíbe la difamación. Y cuando tú dices
que tú eres asesino, pues yo te estoy difamando y te estoy imputando un delito que tú no cometiste. Pero cuando alguien dice es un narcopartido, en realidad lo que está generando es una crítica dura, porque está diciendo, en ese partido hay personas que son protegidas por vínculos con el que... Y entonces ahora el INE dice, no, tú no le puedes decir eso a Morena, porque tienes que tener pruebas sólidas. Entonces, su obligación, me parece que es lamentable que un líder de un partido le llame a otro narcopartido y que luego el otro le conteste de la misma manera. A mí no me gusta ese debate, pero... Exacto, y demuestra que el Instituto Electoral se está sometiendo a las líneas de Palacio Nacional. No estoy seguro que esta decisión sea un sometimiento. Creo que es una lectura literal de una obligación, que es que hay que prohibir la difamación y hay que prohibir este tipo de acciones en el discurso público. Ahí lo dice muy claro Luis Carlos Ugalde. Amigos y amigas, realmente que salga Pepe Cárdenas a defender a Alito Moreno, quien dice que defiende la libertad de expresión, de verdad que es un cinismo enorme. Pero la verdad, lo que hay que tener en cuenta, algo muy importante, amigos, amigas, presentarse como defensor del periodismo exige por lo menos un poco de memoria, y el cinismo que tiene Alejandro Moreno, la verdad que cada día sorprende a muchos. Y lo que no ha entendido Alejandro Moreno, que el mensaje de su narrativa con este narcogobierno, narcopresidenta, narcopresidente, partido político, narcomorena, prácticamente lo que ha dado como resultado es que se vaya hundiendo más ante una narrativa que es difamatoria, es de calumnia, y que sin argumentos no tiene ese peso que pudiera presentar ante un proceso electoral que está próximamente en el 2027. Así que, amigos y amigas, ahora sale Pepe Cárdenas a defender a una víctima que según se llama víctima Alejandro Moreno. Y esto del que México atraviesa un momento oscuro para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, déjenme decirle que hay que tener memoria por pronto aquí con el partido del PRI. No se nos olvide que Alejandro Moreno le dijo a los periodistas, no se les mata a balazos, hay que matarlos de hambre. Así que antes de solidarizarse, Pepe Cárdenas, recuerda que el pueblo tiene memoria. Amigos y amigas, yo así finalizo, los invito, me regalen su poderoso like, compartan la nota y si aún no lo ha hecho, suscríbanse a su canal Legión Política, que les recuerdo es totalmente gratuito. Nos vemos en una próxima emisión, nos vemos pronto, adiós.